Hola, soy Nicole Suárez y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Aumenta el número de fallecidos tras el naufragio de una embarcación frente a las costas de San Diego, California. A bordo viajaban una treintena de personas, posibles migrantes indocumentados. Denegada la fianza al boxeador Félix Diamante Verdejo, acusado de asesinar en Puerto Rico a su exnovia embarazada. Si se prueban los delitos de los que se le acusa, podría ser condenado a la pena de muerte. Licencia de conducir para inmigrantes indocumentados. Ya la pueden solicitar quienes vivan en Nueva Jersey cumpliendo unos sencillos requisitos. El estado ya ha empezado a aceptar citas. Hola, ¿qué tal? Les saluda Nicole Suárez, gracias por acompañarme. Empezamos con una triste noticia. Ya son 4 los fallecidos en el naufragio de una embarcación frente a las costas de San Diego, en California. En la nave viajaban una treintena de personas, posibles migrantes indocumentados. El capitán fue detenido y podría enfrentarse a una acusación de tráfico de personas. Erika Flores tiene más información. Buenas tardes, Erika. Muchas gracias, Nicole. Me encuentro frente a uno de los hospitales donde fueron trasladados los 25 inmigrantes que resultaron heridos tras volcarse la embarcación. Por ahora se sabe que sufrieron diversos grados de lesiones, incluyendo hipotermia. De acuerdo con las autoridades, fue durante un supuesto operativo de tráfico humano cuando este domingo, poco antes de las 10:30 de la mañana, el bote de madera con 30 personas a bordo se volcó y estrelló contra una zona rocosa, quedando hecho pedazos frente a la costa de Point Loma en San Diego. Escuchemos al portavoz del Departamento de Bomberos de esta ciudad. Las olas estaban fuertes y, como le digo, muy peñascoso en esa área, y el agua como estaba como a 60 grados. Iniciamos los rescates para las personas que estaban brincando. El sospechoso de operar el bote está bajo custodia y aún no se ha dado a conocer la nacionalidad de las víctimas. Las autoridades informaron que el jueves pasado interceptaron otra embarcación con 21 inmigrantes a bordo y que esta práctica de tráfico humano vía marítima se ha incrementado recientemente. Un activista explica que esto se debe ante la mayor presencia de la patrulla fronteriza en tierra. Esta crisis ha seguido desde cuando implementaron la política de sellar la frontera con más agentes y más muros. Según las autoridades, en el año fiscal 2020 el contrabando marítimo incrementó un 92% y recalcaron lo peligroso que es el cruce ilegal, no importa de qué manera este sea. Ese es todo mi reporte desde San Diego. Yo soy Erika Flores. Regresamos contigo, Nicole, a los estudios. Erika, gracias por actualizarnos. Y también hay buenas noticias para los inmigrantes indocumentados que viven en Nueva Jersey, porque ya pueden tener su licencia de conducir. Así es, los requisitos además para solicitarla son muy sencillos y María Vargas Pion nos lo amplía. Buenas tardes, María, te escuchamos. Así es, Nicole, son al menos 500,000 inmigrantes indocumentados que hoy pueden obtener su licencia de conducir aquí en el estado de Nueva Jersey. Ellos desde muy temprano han estado llegando aquí a esta localidad de Patterson en Nueva Jersey a solicitar esta licencia. Eso sí, hay que resaltar que hay que tener cita previa para llegar hasta aquí y además hay que traer los documentos requeridos, que son el pasaporte de su país, 6 puntos de identificación, así como también una prueba de que residen aquí en este estado, y además deben de traer el número de identificación para los impuestos, que es conocido como el ITIN number, y si no tiene ese número debe de esperar hasta junio 1 para entonces mostrar una declaración jurada de impuesto y así poder obtener su licencia. Estos inmigrantes me dicen que esta licencia de conducir significa más que un documento para ellos, es un salvavidas, algo que les va a facilitar la vida. Escuchemos el testimonio de una de las inmigrantes con la que hablamos aquí el día de hoy. Ella se llama María. Adelante. Es un sueño hecho realidad, porque es para poder nosotros andar con tranquilidad, porque cuando salimos a la calle tenemos mucho miedo de cualquier cosa, entonces siempre es necesario la licencia y hemos esperado tantos años y gracias a Dios se nos ha hecho realidad. ¿Cuántos años más o menos llevaba usted esperando por este día? 8 años. Y Nicole, el estado de Nueva Jersey se une a 15 estados más que ya ofrecen las licencias de conducir a los inmigrantes indocumentados. Es toda la información que tenemos desde Patterson en Nueva Jersey. María Vargas Pion, de regreso contigo al estudio. Seguramente le va a traer alivio a muchas personas. Gracias, María.
Y ahora nos vamos hasta Puerto Rico, donde una juez ha denegado la libertad bajo fianza del boxeador Félix Diamante Verdejo, que ayer se entregó después del hallazgo del cuerpo de su exnovia Keishla Rodríguez. Ella estaba embarazada y llevaba días desaparecida en la isla. En una denuncia penal presentada por el FBI, se acusa a Verdejo de golpear a la mujer en el rostro e inyectarle una sustancia no identificada para atarla después, tirarla por un puente a una laguna y luego dispararle. Esto le puede llevar a la pena de muerte. Y miembros de la comunidad de Elizabeth City en Carolina del Norte protagonizaron una marcha antes del funeral de Andrew Brown Jr., muerto por la policía el pasado 21 de abril. Un funeral al que solo se podía asistir por invitación. Brown, de 42 años, recibió 5 disparos de los agentes, uno de ellos en la nuca, según una autopsia independiente encargada por la familia. Su muerte desató varias jornadas de protestas en esa zona rural del noreste de Carolina del Norte. Ahora le damos un giro a la información porque en México sorprendió a todos la orden para liberar al narcotraficante Héctor El Güero Palma, famoso por ser compadre del Chapo Guzmán y por la violencia que desató en contra de sus enemigos. Su libertad podría coincidir con la de otros peligrosos criminales que provocaría más violencia entre los carteles. Raúl Torres tiene más detalles. Buenas tardes, Raúl. Héctor Luis El Güero Palma, el viejo líder del cártel de Sinaloa, tiene un pie en la calle. Yo te saludo desde la capital mexicana. El Güero Palma fue el sanguinario fundador del cártel junto a Joaquín El Chapo Guzmán. Él fue encarcelado en 1995 luego de que cayó un avión en el que viajaba. Entonces fue enviado a la prisión de máxima seguridad del Altiplano. En 2017 fue extraditado a Estados Unidos y en el 2016 fue liberado y enviado a México para regresar a la misma prisión. Ahora un juez lo absolvió del crimen de delincuencia organizada. El sábado por la madrugada ordenó su liberación inmediata sin que nadie lo supiera. Pero el gobierno logró 48 horas para revisar su situación jurídica. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Coloquialmente se conoce como sabadazo. Asuntos de esta naturaleza no se traten en días inhábiles. Con su probable liberación, muchos esperan que se reintegre al crimen organizado, y es que la violencia, los asesinatos son parte de su vida. Y solamente un ejemplo, su esposa lo engañó con un narcotraficante venezolano. Este la asesinó y luego también a sus 2 hijos. Entonces el Güero Palma lo mandó matar. Pero no es todo, esta probable liberación coincide con otras, la de Eduardo Arellano Félix del cártel de los Arellano Félix. Un juez en Estados Unidos ordenó su liberación para el próximo agosto. Arellano es enemigo del Güero Palma, pero además, según información de la agencia AP, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo y su tío Jesús el Rey Zambada, encarcelados en Estados Unidos, ya habrían sido liberados luego de haber participado en el juicio contra el Chapo Guzmán. Según especialistas, todos ellos podrían volver al narcotráfico y comenzar así una nueva guerra entre los grupos, como lo hizo el Güero Palma en los años 80 y 90 del siglo pasado. Regreso contigo. Raúl, gracias. Y bueno, también le informo que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, expresó su profunda preocupación por la democracia en El Salvador tras la destitución de 5 jueces de la Corte Suprema y la del fiscal general del Estado por orden de la nueva Asamblea Nacional, en la que hay mayoría de miembros del partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele. Un acto que ha generado protestas en ese país. Kamala Harris cree que un poder judicial independiente es fundamental para una democracia sana y para una economía fuerte. Y en Colombia han seguido las protestas y movilizaciones a pesar de la retirada del proyecto de ley de reforma tributaria que impulsaba el presidente Iván Duque. Pero también trae las dimisiones del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla y viceministro Juan Alberto Londoño. Duque compareció ayer desde la sede de la presidencia en la Casa de Nariño para pedirle formalmente al Congreso el retiro del proyecto y la tramitación urgente de uno nuevo, fruto del consenso, y así evitar una incertidumbre financiera, según sus propias palabras.
India registró hoy otros 368,000 casos de coronavirus y más de 3,400 muertes en una catástrofe sanitaria que no deja de extenderse por todo el país. Estados Unidos y otras naciones están enviando material médico como mascarillas, medicinas y oxígeno para tratar de frenar la expansión del virus en el segundo país más poblado del planeta entero, en el que se llega a los 20 millones de casos y los 200,000 muertos. Y vea esto, en un esfuerzo por contener la enfermedad, las autoridades indias han convertido un tren en una instalación de aislamiento de 176 camas. Está en el oeste del país y será como una instalación de cuarentena para docenas de pacientes con COVID-19, con botellas de oxígeno y aire acondicionado para combatir el calor que puede ser muy fuerte. Los hospitales indios están desbordados y no garantizan los servicios básicos a los enfermos. El destino de muchos migrantes que intentan llegar a Estados Unidos es para algunos la muerte en el camino. Tamaulipas, de hecho, es uno de los estados mexicanos más letales para ellos. Sabemos que allí se han registrado una larga lista de masacres de migrantes, pero otras pasan inadvertidas. Es precisamente lo que le ocurrió a un grupo de migrantes guatemaltecos que fueron asesinados y enterrados en una fosa clandestina. Aldo Mesa de Noticias Telemundo Investiga ha reconstruido esta historia que hasta hoy no había visto la luz del día. Aldo, buenas tardes, cuéntanos. Hola Nicole, ¿cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte. Sí, bien lo dices, esta es la historia que nunca hasta hoy se contó. Fueron 9 migrantes de Guatemala, 9 vecinos del mismo pueblo, San Pedro Pinula, que salieron de sus casas en 2014 y nunca más volvieron. Iban rumbo a Estados Unidos y le pagaron el viaje a un coyote. Llegaron a México, cruzaron todo el país hasta el estado de Tamaulipas, donde a punto de cruzar la frontera, fueron secuestrados, torturados, asesinados y enterrados en una fosa clandestina en el municipio de Güemes, Tamaulipas. De ellos, Nicole, no hubo ninguna noticia ni por el coyote al que le pagaron, ni de las autoridades de México y Guatemala. Le llamé, mire, quiero preguntarle cómo va mi esposo, Juan Francisco Salguero. Ah, va bien, me dijo, no tenga pena, todo está bien, me dijo. Pero ¿por qué lugar van? No le puedo decir por qué lugar van. Solo se supo de que habían llegado a sacar al grupo y que de allá no se supo nada. ¿Quién lo sacó? Mire, se supone que llegaron unos policías, los fueron a sacar y nunca nos pidieron rescate, nunca se contactaron con nosotros. Así las cosas, Nicole, sus cuerpos fueron encontrados un año después, en febrero de 2015, pero repatriados a San Pedro Pinula, en Guatemala, 4 años más tarde. Una masacre que, por cierto, nunca fue reportada, por la que nadie ha hablado de ellos, pero nosotros, Nicole, bueno, pues viajamos a esa comunidad de Guatemala y tuvimos acceso a parte de la carpeta de investigación para reconstruir esta historia. Un reportaje que podremos ver esta tarde a partir de las 6:30 en Noticias Telemundo. Regresamos con ustedes, Nicole. Realmente una lástima, Aldo, como ellos seguramente hay muchos casos más. Muchísimas gracias. Y usted en casa puede ver este reportaje especial esta tarde en Noticias Telemundo a las 6:30, 5:30 Centro. Y hay preocupación ante la posibilidad de que uno de los glaciares más grandes de la Antártida se esté derritiendo más rápidamente de lo que se calculaba. Se llama Twin-Eats o el glaciar del juicio final porque contiene suficiente hielo para elevar el nivel del mar 65 centímetros. Los científicos descubrieron que por debajo del glaciar, que por cierto es más grande que Reino Unido, fluye más agua caliente de lo que se creía, lo que lo hace vulnerable. Y solo el 3% de los ecosistemas terrestres del planeta permanecen intactos, es decir, con pérdidas mínimas de especies nativas y sin alteraciones al hábitat. Así lo confirma un estudio que revela el impacto tan y tan nocivo que los humanos hemos tenido en los ecosistemas del mundo. Las áreas que aún permanecen intactas están en Siberia, el norte de Canadá y partes de la Amazonia, así como la cuenca del Congo y el desierto del Sahara. Hawái se convertirá en el primer estado del país en declarar una emergencia climática. Un proyecto de ley recién aprobado afirma que la emergencia climática amenaza a la humanidad entera y pide la colaboración de todo el estado hacia una transición energética justa e inmediata para restaurar el balance de la tierra. Lo mismo han hecho más de 1,900 jurisdicciones en todo el mundo, incluyendo 144 dentro de 24 estados del país.
Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.